El espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Abre nuestras mentes y nuestros corazones a ese gran misterio escondido en el seno de Dios por toda la eternidad. Danos los ojos para ver una imagen de este gran misterio en nuestra creación como hombre y mujer. Y en nuestro llamado a convertirnos en un solo cuerpo, en comunión matrimonial. Danos también los ojos para ver la revelación definitiva de este gran misterio, en nuestra redención como hombre y mujer. Y en ese llamado a convertirnos en un solo cuerpo contigo, en comunión eucarística. Planta en nuestros pechos la esperanza duradera de la resurrección de nuestros cuerpos. Cuando todos los que respondan a esa invitación nupcial te contemplarán cara a cara y te conocerán en la consumación eterna de las bodas del Cordero. Hágase en nosotros de acuerdo a tu voluntad. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, estamos en la sesión 7. Continuamos en la segunda parte de la teología del cuerpo de la catequesis del Papa. En esta segunda parte, pues empezamos a aplicar esa visión total del ser humano, esa visión total a la pregunta, pues, ¿cómo estamos supuestos a vivir? La semana pasada hablamos pues sobre el celibato, que mayormente tiene que ver pues con el sacerdocio y con la vida consagrada. Y esta semana, pues, vamos a ver la vocación que nos concierne a la vasta mayoría de nosotros, pues, el matrimonio. Y específicamente de la sacramentalidad del matrimonio, el signo de qué manera el matrimonio es un signo del amor de Dios. Entonces, la sacramentalidad del matrimonio, en estas 22 audiencias generales que el Papa dio entre julio del 82 y febrero del 83, el Papa aplica esta visión total del ser humano a la sacramentalidad del matrimonio y reflexiona como texto principal en el pasaje de Efesios capítulo 5, del 21 al 32. Y este pasaje ha sido llamado por los teólogos de la Iglesia a través de toda la historia como la carta al matrimonio. Y aquí Juan Pablo II busca descubrir la dimensión humana y divina del sacramento del matrimonio. La dimensión humana concierne al signo sacramental del matrimonio. Y la dimensión divina concierne a la alianza y la gracia del sacramento. Este pasaje, nos dice el Papa, es un texto clave y clásico que nos lleva a los umbrales de la dignidad y grandeza que Dios ha otorgado a nuestros cuerpos, a crearnos como hombre y mujer. Pues entonces, debido a la importancia de este pasaje, no debería sorprendernos que este pasaje sea violentamente disputado por nuestra cultura, por el mundo de hoy, ¿verdad? El pasaje completo, pues, San Pablo nos dice aquí, sean sumisos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y en virtud de la palabra, para presentársela en esplendor resplandeciente, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Y lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Entonces, Efesios capítulo 5, del 21 al 32. Ahora vemos, pues, de la manera en que el mundo ve este pasaje. Vemos un gran choque entre dos humanismos que están en competencia. La manera en que el mundo ve Efesios 5 y la manera que la iglesia ve Efesios 5.
dos visiones conflictivas del cuerpo humano y del significado de nuestra sexualidad. Y pues no es ninguna coincidencia que lo que viene después de Efesios 5 es el llamado al combate espiritual, a tomar las armas de Dios y ceñirnos con la verdad, nos dice Pablo en Efesios 6. Juan Pablo II nos dice: el gran misterio proclamado en Efesios 5 es entendido como el plan salvífico de Dios con respecto a la humanidad. Y esto es, de cierta forma, el tema central de la totalidad de la revelación, su realidad central. Es esto lo que Dios, como creador y padre, desea, sobre todo, transmitir a la humanidad en su palabra. Aparece como un compendio, una suma de la enseñanza sobre Dios y el hombre que fue llevada a su cumplimiento por Cristo. El texto de Efesios 5 revela de una manera particular al hombre a sí mismo y le hace conciencia de su sublime vocación. Aquí el Papa está conectando Efesios 5 con ese pasaje del Concilio Vaticano II que nosotros citamos, él cita una y otra vez, ¿verdad? Ya hemos oído algunas veces que Cristo revela al hombre a sí mismo y le hace ver su verdadera vocación, su verdadero llamado. ¿Y por qué? Porque de cierta manera el misterio de Cristo es revelado plenamente aquí en Efesios 5. Continúa Juan Pablo II. Nosotros debemos tratar de comprender en lo más profundo cuánta riqueza de la verdad revelada por Dios es contenida en esta maravillosa página. Aquí somos testigos de un encuentro particular entre el misterio divino y la misma esencia de la vocación al matrimonio. Necesitamos reconocer la lógica de este magnífico texto, el cual libera radicalmente nuestra forma de pensar de cualquier elemento de maniqueísmo. Hablamos del maniqueísmo, de esa herejía que devalúa y que menosprecia nuestro cuerpo y la sexualidad. Lo que vemos aquí, nos dice Juan Pablo, es que el amor carnal es llamado a expresar el lenguaje del ágape. Ágape es la palabra griega que se usa en la Biblia para describir el amor de Dios. Tradicionalmente se ha dicho que hay diferentes tipos de amor, ¿verdad? Hablamos del amor filios, filia, que es el amor de hermandad, el amor de familia, ¿verdad? Eros, que es el amor sexual, el amor del hombre y la mujer, ¿verdad? Y ágape siempre ha sido considerado el amor, el tipo del amor de Dios, el amor desinteresado, el amor sacrificado, amor santo. Ese es el ágape. Y ese es el amor al que necesitamos llegar si en verdad vamos a cumplir con ese llamado que tenemos de amar como Dios ama. Y muy a menudo la gente hace un contraste entre eros y ágape, como que si fueran opuestos el uno al otro. Pablo II no lo hace. En cambio, él nos dice que la dimensión más profunda del eros, del amor del hombre y la mujer, es el impulso o la atracción del alma hacia lo que es bueno, bello y verdadero, hacia la revelación de Dios, del amor de Dios. Y el amor de Dios es ágape. Eros, la atracción sexual, la atracción del hombre y la mujer, es llamado a transformarse, a redimirse en ágape. No perdiendo nada de lo auténtico del amor carnal de los esposos, sino abriendo esa unión carnal de los esposos a la morada y la expresión del amor de Dios, de ágape. Y es eso en realidad lo que nos revela Efesios 5 aquí. Hay dos analogías principales que fluyen de este pasaje de Efesios 5. La primera es la analogía de la cabeza y el cuerpo. Pablo nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Y así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y en esta analogía, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo.
Y aplicando esta analogía a los esposos, pues a la pareja. El esposo, que es la imagen de Cristo, es llamado a ser la imagen de Cristo, es la cabeza. Y la esposa, que es llamada a ser imagen de la iglesia, es el cuerpo. Ahora, por lo general, cuando hablamos de ser cabeza de familia, cabeza de matrimonio, en realidad del liderazgo cristiano, lo primero que se nos viene a la cabeza quizás es dominio. Cuando hablamos de ser cabeza de algo. Pero de ninguna manera es eso lo que nos dice San Pablo aquí. Hay que recordar especialmente lo que Cristo nos dijo acerca de cómo tiene que ser el liderazgo cristiano. O sea, en Mateo 20, 25-26 nos dijo, saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. Pues solo el esposo que es servidor de su esposa puede decir que es cabeza auténtica de la familia. Y en esta analogía de cabeza y cuerpo, al convertirse en una sola carne, un solo cuerpo, los esposos también se convierten de cierta forma en un solo ser, pero sin perder su individualidad. Recuerda que hablamos hace un par de semanas pues del orden trinitario, cuando hablamos de la comunión de los santos, como todos vamos a estar unidos, ser uno, pero sin perder nuestra personalidad, sin perder nuestra individualidad. Ese es el orden trinitario, ¿verdad? Perfecta unidad en perfecta distinción. De hecho, si en la entrega mutua del hombre y la mujer, ellos se sienten perdidos y absorbidos en el otro, esa es una indicación clave que esa no es una unión de amor, sino una unión de lujuria, de posesión. La lujuria se apropia del otro, posee al otro. Y en esta situación uno no se encuentra a sí mismo, sino que se pierde a sí mismo. Se absorbe en el otro. Eso no es la característica del amor de Dios. Pues si tú has estado en una relación en la cual no te sientes más como ti mismo, sino menos, pues esa es una indicación clara que no es basada en ágape, en el amor verdadero. La analogía de cabeza y cuerpo que hace de los esposos una unión orgánica no borra sus individualidades, lo dice San Pablo. No hay duda que Cristo es un sujeto diferente de la iglesia, pero en virtud de una relación particular, Él está unido a ella como una unión orgánica de cabeza y cuerpo. Por lo tanto, la unidad de los esposos también es basada en su diferencia y su complementariedad. El Papa nos dice ahora que la analogía de la cabeza y el cuerpo se convierte en la analogía de la esposa y el esposo. Dice Juan Pablo, así como la iglesia, así también las mujeres. Como Cristo, así deben los maridos. Ese cómo, esa palabra cómo, es lo que construye esa analogía. De acuerdo a la analogía, la esposa es símbolo de la iglesia y el esposo es símbolo de Cristo. ¿Podría haber sido al revés? Quizás podría Cristo haberse encarnado como mujer. ¿Por qué se encarnó Cristo como hombre? Porque en la economía de los signos es el signo más masculino el que inicia el don. Y Dios es siempre el que inicia el don. Si creemos que nosotros iniciamos el don, estamos tratando de hacernos como Dios, sin Dios. San Juan Evangelista nos lo dijo eso. En su primera carta, capítulo 4, nos dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces nuestro amor a Dios es siempre
una respuesta al don de su amor. Lo que nosotros le llamamos la piedad en nuestras charlas del retiro, ¿verdad? Y esta es la significancia de la analogía del esposo y esposa. Ahora, esta también es la razón por la cual una mujer no puede ser sacerdote. Precisamente porque el sacerdote funciona en persona de Cristo. Como el esposo y su esposa es la iglesia también. Entonces, esta es la significancia de la analogía del esposo y la esposa. Y obviamente la analogía es imperfecta, toda analogía es imperfecta, porque ningún esposo puede ser imagen perfecta de Cristo. Pero al mismo tiempo, esta analogía habla volúmenes acerca de la naturaleza del matrimonio y la naturaleza de la relación entre Cristo y su iglesia. Juan Pablo nos dice, la analogía esponsal opera en dos direcciones. Nos ayuda a entender mejor la esencia de la relación entre Cristo y la iglesia. Y al mismo tiempo nos ayuda a ver más profundamente dentro de la esencia del matrimonio, de la relación entre el hombre y la mujer. De hecho, la base para entender la misma esencia del matrimonio es la relación esponsal de Cristo con la iglesia. Y a la vez, el matrimonio se convierte en un signo visible del eterno misterio divino, como imagen de la iglesia unida a Cristo. De esta manera, la carta a los Efesios nos lleva a la misma base de la sacramentalidad del matrimonio, nos dice Juan Pablo. Y que la única manera que podemos entender el matrimonio es a través de la relación de Cristo y la iglesia. Ahora, muchos dicen, oh, esa es solo una imagen entre las otras que usa la Biblia. Está el pastor y las ovejas, la vid y los sarmientos, etcétera, etcétera. Y sí, hay otras imágenes que podemos usar para explicar la fe. Pero Cristo no se encarnó como un pastor o como una vid. Estas son imágenes que él usa. Él se encarnó como un esposo. La relación entre pastores y ovejas no constituye un sacramento. La relación de la vid y los sarmientos no constituye un sacramento. La relación del hombre y la mujer sí llega a constituir un sacramento, esa analogía esponsal. Y esa analogía esponsal es un signo eficaz que nos pone en contacto con la realidad del amor de Cristo para con su iglesia. De una manera que ninguna de las otras analogías lo puede hacer. Juan Pablo una vez más nos dice, la analogía del amor esponsal contiene en sí misma una característica del misterio, que no es enfatizada directamente por ninguna otra analogía usada en la Biblia. En la misma esencia del matrimonio, una parte del misterio es captada. Aquí vemos lo tan profundamente que el autor de la carta a los Efesios examina la realidad sacramental, proclamando su gran analogía, la unión de Cristo y la iglesia. Y la unión conyugal del hombre y la mujer en matrimonio son ambas iluminadas de esta manera por una luz sobrenatural particular. La gracia sobrenatural alimenta a las dos. Y ahora, esto no es solo para personas casadas. Esto se aplica a todo, hombre y mujer, casado o no. Si queremos entender el significado de nuestro cuerpo, el significado de la sexualidad, el significado de ser un ser corporal, de ser hombre y mujer, la pregunta más importante que un hombre se puede hacer en esta vida es, ¿qué significa ser hombre? La pregunta más importante que una mujer se puede hacer en esta vida es, ¿qué significa ser mujer? Y estas son preguntas que son inherentemente sexuales, porque somos seres sexuales, hombre y mujer. Si queremos entender el significado de la masculinidad y la feminidad, si queremos entender el significado de nuestra humanidad, está aquí encapsulado en Efesios 5. Entonces, y si este pasaje es tan importante, ¿por qué es tan violentamente rechazado y cuestionado por el mundo? ¿Ah? Y hasta por nosotros mismos aquí dentro de la iglesia.
cuestionan ese pasaje de Efesios 5. Y una de las frases de ese pasaje hace que a las mujeres se les pongan los pelos de punta. ¿Cuál es esa frase? A ver. Mujeres sean sumisas a sus maridos. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Pues bueno, la rebelión femenina contra esa frase es enteramente comprensible si negamos el don. Si creemos que Dios es un tirano, el hombre, el esposo, que es llamado a ser imagen de Dios, también va a ser visto como un tirano. Y las mujeres estarían completamente justificadas en decir, yo no seré dominada por tu pecado. El dominio del hombre sobre la mujer, que ha marcado toda la historia de la humanidad, es un resultado específico del pecado. Veamos Génesis 3:16. Tus deseos irán hacia tu marido y él te dominará, le dijo Dios a Eva. Eso fue el resultado de la caída. Y San Pablo de ninguna manera está justificando aquí el pecado. Esto no se trata de dominación. Él está llamando al hombre a esa responsabilidad particular de la que hablamos en un par de semanas atrás, de asegurar el balance del don. Hablamos de que el hombre tiene una responsabilidad particular en asegurar de que el don que estamos ofreciendo sea sincero. Él está llamando al hombre y la mujer a regresar al plan original de Dios. Y si no lo creen, pues vamos a examinar este pasaje detenidamente. La primera línea del pasaje habla de una sumisión mutua. Los dos. Pablo nos dice, sean sumisos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Es una sumisión mutua, no solamente del uno o del otro. Juan Pablo nos dice aquí, el someterse al esposo o a la esposa es ser completamente entregado. Y a la vez la sumisión mutua significa una donación recíproca de sí mismo. Cuando Cristo es la fuente y al mismo tiempo el modelo de esa sumisión, le confiere a la unión conyugal un carácter profundo y maduro. Y aquí, sentando la base de esa sumisión mutua, San Pablo entonces describe cómo debe ser vivida por el hombre y la mujer de una manera complementaria. Y es que hay una diferencia de papeles entre el hombre y la mujer. Él dice, como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres a sus maridos. Y esa palabra sumisión que les hace poner los pelos de punta a las mujeres, el Papa la desempaca de esta manera. Sumisión, sub significa bajo o estar debajo de algo. Y misión, pues, significa ser enviado con autoridad a realizar un servicio particular. Submisión. Entonces, San Pablo está llamando a la mujer a ponerse bajo la misión del marido. ¿Y cuál es la misión de los maridos? Está en la línea que sigue. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Este es mi cuerpo entregado por vosotros. Él nos dijo, yo vine al mundo no a ser servido, sino a servir y a entregar mi vida como rescate por muchos. O sea, a entregar su vida por su esposa, la iglesia, nosotros. Ese es el modelo a seguir. ¿Saben lo que quiere decir cuando San Pablo dice mujeres sean sumisas a sus maridos? Entendido correctamente, significa mujeres, permitan que sus maridos las sirvan. Porque muchas veces nosotros tratamos honestamente, sinceramente, de ser servidores, de servir,
Pero muchas veces lo que recibimos, oh, yo no lo quiero así, lo quiero de esta manera. No es de esa manera. ¿Verdad? O sea, muchas veces quieren ser servidas como ellas quieren ser servidas. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que les pide San Pablo. Mujeres, permitan que sus maridos las sirvan. Y entonces yo pregunto, ¿quién la tiene más difícil aquí? ¿Ah? Nosotros tenemos todo esto entendido al revés. Imagina cómo sería tener esa imagen, ese estereotipo que tenemos en la cabeza del hombre siempre mandando a la mujer, ¿verdad? En vez de no sería, pero en realidad no debería ser, no sería, mujer, pásame un refresco. Sería, déjame traerte un refresco. Sería, siéntate aquí, amor, mientras bebes ese refresco. Déjame frotarte los pies. Sería, déjame lavarte los pies. ¿Y acaso no es ese el ejemplo que Cristo nos dejó? Un esposo que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia no es un tirano dominante. Es un verdadero servidor. Y yo no creo que haya ninguna mujer que piense, cuando esto es explicado de esta manera, oh, eso es tan denigrante para la mujer. ¿Verdad? Hermanas, ¿acaso no corresponde esto al deseo más profundo de tu corazón por amor? ¿No es esto lo que estás buscando? Un hombre que te ame de esta manera. A eso se refiere San Pablo. Y si descartamos lo que San Pablo está diciendo porque le tenemos miedo a esa palabra, sumisión, entonces nos perdemos su genio evangelizador. Él nos dice que hablar de la sumisión en el matrimonio significa una cosa para los paganos, pero otra muy distinta para los cristianos. Y esto él lo hace claro en Efesios 4. Justamente antes de entrar a este pasaje de hablar de la sumisión en el matrimonio, en el capítulo anterior, él habla de que los cristianos no pueden ya vivir como lo hacen los paganos, sumergido su pensamiento en las tinieblas por su dureza de corazón. ¿Quién hablaba de la dureza de corazón también en el Sermón de la Montaña? Cristo, ¿verdad? Despóngense del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de la concupiscencia. ¿Quién hablaba de concupiscencia también? Cristo. Y renueven el espíritu de vuestra mente. Revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Creado a imagen de Dios, como en el principio. ¿Quién también nos llamaba a regresar al principio, al plan original de Dios? Cristo. Miren lo que nos dice aquí Juan Pablo. El amor al cual San Pablo llama a los esposos claramente excluye toda clase de sometimiento por el cual la esposa se convierte en sirvienta o esclava del esposo, un objeto de dominio unilateral. El amor hace al esposo simultáneamente sumiso a la esposa y de este modo al mismo Cristo, tal como la esposa al esposo. En esa imagen de Cristo y la iglesia, el esposo es sobre todo el que ama y la esposa la que es amada. De tal forma podemos concluir que la sumisión de la esposa al esposo, entendida en el contexto del pasaje entero, significa sobre todo el experimentar el amor. Y más aún, ya que esta sumisión está relacionada a la imagen de la sumisión de la iglesia a Cristo, la cual ciertamente consiste en experimentar su amor. Por lo tanto, esa reverencia a Cristo y ese respeto del cual habla San Pablo es nada menos que la forma espiritualmente madura de esa atracción mutua. La atracción del hombre a la feminidad
y la atracción de la mujer a la masculinidad. En otras palabras, el someterse mutuamente por reverencia a Cristo es nada menos que experimentar una atracción sexual madura y redimida. Hombres, cuando podemos ver a la mujer como imagen de la iglesia, la morada del Dios vivo, la atracción que sentimos no nos lleva a desear tomarla y poseerla. Nos lleva a desear nada más que bendecirla. Y esa clase de bendición no nos lleva a sentir lujuria hacia ella, sino que nos lleva más bien a querer hacer reverencia ante ella. Porque la mujer es la imagen del templo del Dios vivo, la iglesia. Y esto no es simplemente una metáfora, porque de verdad hubo una mujer que caminó por esta tierra, que fue una iglesia viviente, que tuvo al Dios vivo real y verdaderamente morando en su cuerpo, en su vientre. Y toda mujer participa de esa dignidad. Y la atracción sexual madura y redimida ve esto, no solo como un concepto en la mente, sino que lo siente en lo más profundo del corazón. Hombres, y bueno, esto también, bueno, por supuesto que yo hablo de la perspectiva masculina, pues porque soy hombre, pero esto también aplica a las mujeres. Simplemente póngase en ese lugar también. Cuando nos sintamos tentados a la lujuria, oremos con nuestro corazón y digamos, tú eres una mujer creada a imagen y semejanza de Dios. Nunca, nunca para ser vista como un objeto para mi gratificación egoísta. Señor, ayúdame a ver a esta mujer como imagen de la iglesia. Mujeres, pues, obviamente, aplican eso a hombres, ¿verdad? Y de esta manera, nosotros lo vemos de esta manera y oramos de esta manera, pues quizás lo que podría haber sido una ocasión de pecado se convierte ahora en una ocasión de gracia. Vamos a hablar ahora del significado del sacramento, misterio y signo. El gran misterio de Dios se refiere a esa realidad interior de la vida trinitaria de Dios, la cual Él quiere compartir con nosotros. Y ese gran misterio es hecho visible a través de la economía, de lo que se llama la economía de los signos sacramentales. Dios quiere compartir ese misterio. Su vida interior la quiere compartir con nosotros. ¿Y cómo lo hace? Pues bajo el velo de signos, símbolos y sacramentos. Y en este contexto, pues las palabras misterio y sacramento son sinónimas, significan lo mismo. Las dos se refieren al misterio escondido de Dios y su dimensión revelada en el sacramento. Pues de hecho, la Iglesia Ortodoxa, que es una iglesia reconocida por la Iglesia Católica, es una iglesia válida, con sacramentos válidos, con sacerdocio válido, con una Eucaristía válida, que también tiene la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Bueno, la Iglesia Ortodoxa llama misterio a los sacramentos. Y es que el idioma griego, el idioma que originalmente fueron escritos los evangelios, pues la palabra para sacramento es misterio, la palabra griega para la palabra sacramento. O sea, la palabra sacramento y misterio significan lo mismo. De hecho, y es que la buena nueva del evangelio es que aquello que estuvo escondido en Dios por todos los tiempos ha sido revelado a través de la realidad de los signos. Fue prefigurado primero en el signo de la unión, de la unidad original del hombre y la mujer. Y es revelado definitivamente en el signo de la unión de Cristo y la iglesia. Aquí Juan Pablo nos dice, ¿no es sacramento sinónimo con misterio? El misterio permanece escondido dentro de Dios, de tal manera que aún después de su proclamación y revelación, no deja de ser llamado misterio.
Nosotros todavía utilizamos la palabra misterio, a pesar de que Dios se ha revelado a nosotros, se ha revelado a sí mismo, pero porque aún no ha sido revelado por completo. Solo en el escatón, en el último día, es cuando será revelado plenamente. Y nosotros vamos a pasar toda la eternidad penetrando en ese misterio. Aún si en la manera más general el cuerpo entra en la definición de sacramento, siendo un signo visible de la realidad invisible, o sea, de la realidad espiritual, trascendental y divina. En este signo y a través de este signo, Dios se entrega al hombre en su verdad trascendente y en su amor. En la primera sesión, nosotros hablamos que de los signos, que es un signo, ¿verdad? Un signo nos señala a algo que está más allá de ellos, que nos trasciende, ¿verdad? Y Dios usa signos para comunicarse con nosotros. El catecismo nos dice que nosotros necesitamos de signos para comunicarnos con Dios. Porque Juan Pablo nos dice, el sacramento consiste en la manifestación de ese misterio en un signo que sirve no solo para proclamar el misterio, sino también para hacerlo realidad en el hombre. El sacramento es un signo visible y eficaz de la gracia. Y a través del signo se hace realidad en el hombre ese misterio escondido en Dios por todos los tiempos, del cual nos habla la carta a los Efesios. Y recordamos la tesis del Papa sobre el cuerpo, que el cuerpo y solo el cuerpo puede hacer visible el misterio invisible de Dios. Y de esta manera el cuerpo es un signo del eterno misterio del amor de Dios. Y a través del cuerpo participamos en ese misterio. Y que ¿cómo Dios nos comunica su amor? Este es mi cuerpo entregado por ustedes. A través de la imagen de la unión conyugal del hombre y la mujer, el autor de Efesios habla de la manera en la que ese misterio es expresado en el mundo visible, de la manera en que se ha hecho visible y por lo tanto así ha entrado en la esfera de signo. Pues hagamos una pausa un momento para reflexionar un momento en ese plan eterno de Dios, que es el que nosotros participemos en su eterno misterio de amor, que nosotros participemos en esa comunión de la Trinidad. Dios ha deseado esto por toda la eternidad, el ser una carne con nosotros. ¿Y a qué nos señala eso? Pues si Dios por toda la eternidad ha deseado ser una carne con nosotros, entonces parece indicar que la encarnación no es simplemente una respuesta al pecado original, sino que ese ha sido el plan de Dios por siempre, desde el principio. Entonces, la encarnación no es un plan B. Dios por toda la eternidad ha deseado ser una sola carne con nosotros. Entonces, por toda la eternidad también Dios planeó hacerse carne, tomar forma de carne. Y me ponen a pensar quizás, bueno, ¿qué hubiera sucedido si no nos hubiéramos caído? Si no hubiera habido el pecado original. Pues Cristo igual se hubiera encarnado, igual se hubiera hecho hombre, porque ese era el plan de Dios. Pero en ese caso el don no hubiera demandado sufrimiento y muerte como sacrificio. Porque el sacrificio solo se hizo necesario para el perdón de los pecados. Efesios capítulo 1 nos dice, el Padre nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que Juan Pablo II dice en la primera línea de su primera encíclica? El primer mensaje a la Iglesia Universal de la Silla de Pedro. Cristo, el Redentor del hombre, es el centro del universo y de la historia. A nosotros tendemos a pensar en la historia, en el tiempo, como algo lineal, ¿verdad? Empieza aquí y sigue en orden hasta llegar a cierto punto, al punto que queremos llegar.
Pero aquí el Papa nos dice que en realidad es más apropiado pensar en la encarnación como el centro de la historia. La venida de Cristo como el centro de la historia. Y que fluye en las dos direcciones. Porque nosotros solo podemos entender el principio a la luz de la encarnación. Nosotros solo podemos entender el futuro a la luz de la encarnación. Y nosotros solo podemos entender nuestra historia, nuestro presente, a la luz de la encarnación. Porque Cristo es el centro del universo y de la historia. Y que Cristo no vino solo al mundo solo para redimirnos de nuestros pecados. Ese era simplemente el primer paso que se necesitaba para hacer posible ese plan eterno de Dios, de vivir en comunión con nosotros. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que nos da este predicador, Scott Hahn, nos dice para ilustrar esta verdad. Imaginémonos que estamos en tu casa, ¿verdad? Estás cenando y de repente oyes un estruendo allá afuera. Alguien se estrelló contra tu carro. Bueno, y uno sale a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Salen. Es una cosa decirle al que se estrelló contra tu carro, yo te perdono. Es muy bueno, muy bonito, muy noble, ¿verdad? Pero ese no es el misterio de la salvación. No es simplemente el perdón de los pecados. Es algo completamente distinto. Después de perdonarlo, invitarlo a cenar, adoptarlo y hacerlo parte de tu familia. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y es que no podemos ser parte de la familia sin habernos reconciliado primero. Y el objetivo no es solo el perdón de los pecados, eso es solo algo que es necesario para nosotros poder entrar en el plan eterno de Dios, que seamos parte de su familia. En esencia, la Trinidad es la familia de Dios y Él quiere que formemos parte de esa familia. Muchas veces aquí nosotros nos enfocamos demasiado en qué es lo que nos vamos a salvar. El perdón de los pecados, pero nos olvidamos para qué Él nos quiere salvar, que es para vivir en comunión con Él por toda la eternidad. Al hablar de la sacramentalidad del matrimonio, hay un signo que señala el misterio de la creación y otro signo que señala el misterio de la redención. La unión del primer Adán y Eva, el matrimonio, y la unión del último Adán y Eva, Cristo y la iglesia. La unión del hombre y la mujer en la totalidad del sacramento de la creación. El Papa llama al matrimonio instituido en el principio el sacramento de la creación. Ese es el primer signo del misterio. Y la unión de Cristo y la iglesia en la totalidad del sacramento de la redención. Ese es el signo definitivo de este misterio, revelado en la plenitud de los tiempos, en la venida de Cristo. Aquí Pablo, en Efesios 5, conecta esos dos sacramentos, esos dos misterios. Y Juan Pablo nos dice que ese enlace, esa conexión que San Pablo hace, es el punto más importante de todo el texto. Y en cierto sentido es la base. Al conectar los dos signos, San Pablo une el matrimonio como la revelación más antigua del plan divino, con la revelación definitiva de ese plan en Cristo Jesús. Estamos hablando de la última línea del pasaje, versículo 31, creo, Efesios 5:31. Por eso, donde San Pablo vuelve a citar el Génesis, vuelve a citar el principio, y nos dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán los dos una sola carne. Y los conecta diciendo, este es un gran misterio, un profundo misterio, y se refiere a Cristo y la iglesia. Esa es la conexión que hace San Pablo de los dos sacramentos. Entonces, el misterio del amor de Dios se hizo una realidad visible a través de la unión del primer hombre y la mujer en el matrimonio.
Y ese mismo misterio se convierte en el sacramento de la redención, una realidad visible a través de la unión indisoluble de Cristo con su iglesia, la cual es presentada en Efesios como la unión nupcial de los esposos. Este enlace que hace San Pablo aquí en Efesios 5 transfiere el plan eterno de Dios a nuestra historia y se convierte en el fundamento de todo el orden sacramental. En la base del orden sacramental tenemos la unión del hombre y la mujer en el principio, el primer sacramento, el sacramento primordial. Este es el comienzo de ese sendero que nos señala a esa cima. ¿Y cuál es la cima? La unión de Cristo y su iglesia. Y estos dos signos hacen referencia a la totalidad de la obra de la creación y redención. Y si tenemos la visión bíblica integral de lo que se trata la unión conyugal, nos vamos a dar cuenta que es un signo que como base nos señala a la cima de la unión de Cristo y la iglesia. El matrimonio es llamado a señalar a la unión de Cristo a la iglesia, es llamado a reflejar el amor de Cristo por su iglesia. Y de esa manera nos revela el significado de la vida misma. Y es precisamente por eso que el demonio ataca aquí. Por si acaso hay alguna sorpresa de qué es lo que es más atacado y profanado en el mundo de hoy. Nuestro cuerpo, especialmente el cuerpo de la mujer, el matrimonio y nuestra sexualidad es lo que es más atacado por el mundo. Nosotros necesitamos, y esto se lo mencioné anteriormente, nosotros necesitamos entender la táctica del enemigo para no ser engañados por ella. Ahora vamos a hablar específicamente sobre el signo sacramental del matrimonio. El matrimonio ahora sí específicamente como uno de los 7 sacramentos. Todos los sacramentos tienen un signo físico que comunica la realidad espiritual, ¿verdad? En el bautismo es el agua, en la confirmación es el óleo y la imposición de las manos, ¿verdad? En la Eucaristía es el pan y el vino. Estas son las realidades físicas que comunican el misterio espiritual que representan. ¿Cuál es el signo del matrimonio? A través de la historia ha habido un debate teológico acerca de cuál es el signo sacramental del matrimonio. Algunos lo han puesto en el intercambio de votos, en el intercambio del consentimiento. Otros dicen que es el momento de la consumación del acto conyugal. Juan Pablo II nos dice que en realidad son los dos, pero es aún mucho más que eso. Él nos dice que el signo sacramental del matrimonio es de contenido múltiple. Empieza con el intercambio del consentimiento y los votos en el rito del sacramento. Y es consumado en el acto conyugal. Y también es confirmado en los mismos esposos por toda la duración de su vida matrimonial. Mira lo que nos dice el Papa. El intercambio de votos es simplemente el signo del nacimiento del matrimonio. Sin la consumación, el matrimonio no es constituido en su plena realidad como matrimonio. De hecho, las palabras te recibo y me entrego a ti pueden ser hechas realidad solo por medio del acto conyugal. Con el acto conyugal pasamos a la realidad que corresponde a estas palabras. Entonces podríamos decir que si el signo del matrimonio nace en el momento del consentimiento, ¿verdad? En el intercambio de votos, ¿verdad? Entonces el acto conyugal es cuando las palabras de los votos se hacen carne. Es cuando lo que se compromete uno en el altar es expresado en y a través del cuerpo. Y si toda la vida matrimonial también es parte del signo, entonces el matrimonio es un sacramento que tiene un carácter muy distinto a los otros.
Bueno, por ejemplo, uno dice, oh, que recibe el bautismo, recibe la Eucaristía, recibe la confirmación. El sacramento del matrimonio no es un sacramento que uno recibe. Es un sacramento en el uno se convierte. Los esposos se convierten en el signo del amor de Dios. Y renuevan, y son llamados a renovar ese signo todos los días de su vida. Especialmente en cada momento en que se entregan mutuamente en una sola carne. Escúchame esto. Si el acto conyugal es cuando las palabras de los votos matrimoniales se hacen carne. Entonces, cada vez que los esposos se unen en una sola carne a través de toda su vida matrimonial, están renovando los votos que hicieron frente al altar. El hombre y la mujer, nos dice Juan Pablo, siendo ministros del sacramento, en el momento de contraer matrimonio, constituyen al mismo tiempo el signo visible, real y completo del sacramento. Y continúan siéndolo a través de todas sus vidas. Como ministros del sacramento, el hombre y la mujer son llamados a expresar ese misterioso lenguaje del cuerpo con toda la verdad que es propia de él. Por medio de gestos y reacciones, por medio de todo el dinamismo de tensión y gozo, cuya fuente directa es el cuerpo en su masculinidad y feminidad. Sí, el Papa está hablando de la unión sexual de esta manera. Por medio de gestos y reacciones, el lenguaje del cuerpo, por medio de todo el dinamismo de tensión y gozo, cuya fuente directa es el cuerpo en su masculinidad y feminidad, la persona habla a través del cuerpo. Y precisamente a través de este lenguaje del cuerpo, el hombre y la mujer se expresan recíprocamente de la manera más profunda y completa que es posible para ellos. Si el lenguaje del cuerpo es llamado a proclamar el ágape, si el lenguaje del cuerpo es llamado a proclamar el misterio del amor de Dios, entonces el lenguaje del cuerpo es profético. ¿Qué es un profeta? Profeta es alguien que habla en nombre de Dios y de cierta forma con la autoridad de Dios. El lenguaje del cuerpo es profético porque es llamado a proclamar el gran misterio de Cristo y la iglesia. Ese mismo misterio del amor de Dios. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado en distinguir entre los profetas falsos y verdaderos. Porque si nosotros podemos hablar la verdad con nuestro cuerpo, también podemos hablar mentiras con nuestro cuerpo. Supongamos que alguien te vendió un carro, que sabe que no funciona, pero de igual manera te da la mano y te sonríe. ¿Acaso no te está mintiendo con el cuerpo? No necesitas decir palabras para mentir. ¿Qué tal el beso de Judas? ¿No son estas mentiras con el cuerpo? Y este es precisamente el plan del mentiroso, del enemigo. Llevarnos a hablar mentiras con nuestros cuerpos. Porque si hablamos mentiras con nuestro cuerpo ya no proclamará el misterio del amor de Dios, sino estará proclamando una falsificación. Y es esto lo que está en juego aquí, la enseñanza de la iglesia sobre la moralidad sexual. Juan Pablo habla de si la concupiscencia causa muchos errores en hablar el lenguaje del cuerpo y provoca el pecado. En la esfera del espíritu de la redención siempre habrá la posibilidad de pasar del error a la verdad. Son palabras de esperanza. Siempre habrá la posibilidad de la conversión del pecado a castidad, como expresión de la vida de acuerdo al Espíritu Santo. Una de las frases que él le gustaba decir todo el tiempo: no temas, no temas, no temamos admitir las mentiras que hemos creído y las mentiras que hemos vivido acerca de nuestra sexualidad.
No temamos enfrentar al pecado cara a cara y llamarlo pecado. Digamos gracias, Señor, porque no viniste a condenar, sino que viniste a salvar. Bendito sea el nombre de Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.